de que deben animar a los hermanos, a los ministros por sobre todo, pero los que no son ministros también, porque si un día usted quiere reconocer un ministro, deberá tener el discipulado. Si no, va a tener que esperar a hacer el discipulado para poder ser reconocido. ¿Me está entendiendo? Hemos tenido demasiados problemas con ministros que por ahí tenían muchas ganas de servir a Dios y nosotros reconocimos esa gana de servir a Dios, pero que le faltaba todavía el entendimiento de cómo se maneja un siervo de Dios, sobre todo en el sentido de la obediencia, hermanos, a la casa y a ese padre espiritual que lo ha reconocido, y también de cómo se trabaja dentro de un ministerio y cómo hermanos, se usa ese ministerio que se le ha reconocido. Por eso queremos enseñar primero. Hermanos, estamos hablando del servicio y hoy vamos a continuar, por supuesto, porque un discipulado tiene que ver mucho con el servicio, con el servir al Señor. Amén. Entonces, el servicio, hermanos, no tenemos que tomarnos nosotros servir a Dios como una obligación. El servicio no es una obligación, sino es un don divino, ¿sí? Escriba eso porque eso puede ser una pregunta y usted tiene que guardar eso en su corazón. Servir a Dios no debe ser una obligación, sino es un don divino. ¿Por qué, hermanos? Porque nos permite, ¿sí?, demostrar nuestro amor y nuestra gratitud al Señor y a las personas, ¿sí? Entonces, servir no es una obligación, sino es un don divino que nos permite demostrar nuestro amor, ¿sí? Nosotros podemos hablar mucho del amor, pero si no lo demostramos, queda en palabras. ¿A quién? Hacia Dios y hacia los demás, ¿sí? Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Jesús, cuando vino a la tierra, dijo que Él no venía para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Entonces, hermanos, mostrar el amor hacia Dios y hacia las personas, ¿sí?, tiene que ver entonces con servir. El servicio, tenemos que entender que no es una tarea más en nuestra lista de responsabilidades diarias. No es una tarea más, ¿sí? Sino una forma de vivir, es una forma de vivir, ¿sí? No es que yo voy a servir hoy y mañana, no sé, si tengo ganas, pasado, no sé, bueno, si estoy bien espiritualmente. No. Servir, hermanos, no es una tarea más en un tiempo de mi vida, en una semana, en un mes. Bueno, este año me voy a tomar un descanso, como dice Susana Jiménez, un año sabático. No, nosotros no somos Susana Jiménez, ¿verdad? Ni un famoso. No, hermanos, usted sabe que servir a Dios no hay jubilación tampoco, no hay jubilación, ¿me entiende? Un siervo de Dios no se jubila nunca, va a servir a Dios hasta el último de sus días, hermanos. Entonces, el servicio no es una tarea más, escriba eso, en nuestra lista de responsabilidades, sino una forma de vivir. Es una forma de vivir. Ahora, que muchos no lo hayan entendido, ya es problema de ellos, pero para eso estamos en este discipulado, para poder ayudarles. Servir. ¿Y cómo servimos, apóstol? Servimos predicando, servimos orando, servimos invitando a la gente, servimos de ujieres, servimos de porteros, servimos en la cantina cuando se hace una campaña, servimos llevando las sillas como vamos a necesitar este fin de semana. Hermanos, servimos vendiendo los choripanes, servimos cantando, servimos siendo diáconos, servimos siendo, en la música, en el sonido, en tantas áreas, en la limpieza del auditorio, tantas áreas que podemos servir al Señor. Y ojalá, hermano, nuestro servicio sea generoso, que significa en distintas maneras, no una sola. No, yo hago esto nomás, lo demás no puedo hacer, no, eso a mí no me sale, no, yo no sé, que lo hagan otros, no. Tenemos que servir, como dice la palabra, generosamente. Distintas maneras de servir significa eso, generosamente. Amén. Entonces, esto nos permite servir, nos permite glorificar a Dios. Amén. Entonces, hermanos, otra de las cosas importantes en el servicio, y escuche bien esto porque mucha gente no lo sabe, solo al servir comenzamos a desatar el potencial que Dios nos ha dado. Solo al servir.
comenzamos a desatar el potencial que Dios nos ha dado. Nunca vas a saber, ni vamos a saber el potencial, los dones, las capacidades, los talentos, los dones del Hijo, los dones del Espíritu, los dones del Padre, si nosotros no comenzamos a servir. Dina Santa María un día le dijo al Señor, bueno, quiero saber si tengo el don de sanidad, así que voy a ir a orar en los hospitales. Y entraba en los hospitales y comenzaba a orar. Y comenzaba a ir al otro día a ver cómo estaban los enfermos por los que ella había orado. Y comenzaba a ir al tercer día. Y cuando ella vio que los enfermos comenzaban a sanar, entonces dijo, tengo el don de sanidad. Pero ¿cómo lo descubrió? Actuando, sirviendo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber el potencial que tengo? ¿Sí? Entonces el potencial se manifiesta sirviendo. Ustedes saben que los hombres y las mujeres que Dios usó se activaron la unción, activaron el potencial cuando comenzaron a servir a Dios. ¿Sí? El caso de Saúl, cuando Saúl estaba escondido entre el bagaje ahí, todos los alimentos, los utensilios que llevaba el ejército, él estaba escondido, miedoso, ya había sido ungido. Pero dice que cuando él ve que al pueblo de Israel los enemigos lo estaban amenazando, dice que él se enciende esa unción que estaba en él, y entonces él comienza a desafiar, ¿sí? Hermanos, al pueblo de Israel y al enemigo, y ahí comienza su ministerio. Lo mismo, hermanos, le pasó a David. Cuando David fue ungido, pero recién cuando él fue y estuvo allí viendo a Goliat cómo se burlaba del pueblo de Israel, ahí él se enciende y por querer defender al pueblo de Israel empieza a activarse la unción que había en David. Cuando vemos a nuestro Señor Jesús, cuando él hace su primer milagro, cuando en las bodas de Canaán no había vino, cuando empezó a faltar el vino, entonces María le dice, Jesús, no tienen vino, ¿sí? Y él dice, no ha llegado mi hora, pero el corazón servicial del Señor hizo que él pudiera, hermanos, hacer ese primer milagro, y allí comenzó a desatarse toda esa unción que había sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, hermanos, al servir solamente allí vamos a comenzar a conocer lo que Dios puso en mi vida. No, tengo vergüenza, no me animo, y si no me sale bien, y si los hermanos se ríen, y todas esas cosas, niñerías, hermanos, tenemos que abandonar. Y si hoy oro y el enfermo se muere, bueno, usted no oró para que se muera, ¿no? Si se muere, se muere, ¿qué va a hacer? ¿Es así o no? Claro. Hermanos, como alguien una vez que oró para que alguien sea prosperado, y el otro día lo dejaron sin trabajo a la persona, ¿no? Pero bueno, tuviste la buena intención. Entonces comienza a activar ese potencial que Dios puso en tu vida. Si no, ¿cómo vas a saber, hermanos, lo que Dios te haya dado? Entonces, cuando nosotros comenzamos a servir, hermanos, nos movemos al camino de su gran propósito para nuestra vida. ¿Cuándo comenzamos a servir? Ahí es cuando nos ponemos en el camino para desandar el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Pero antes no. Si yo estoy siempre sentado, si yo siempre estoy temeroso, si yo siempre estoy ocupado o postergando más adelante, ¿sí? Y después está la otra persona, lamentablemente, que viene y dice, mira cómo lo hicieron todo mal, esto deberían hacer así, y quizás tiene razón. Si yo lo haría mucho mejor que lo que está haciendo esa persona. ¿Y por qué no lo haces? ¿Alguien te lo impide? No, nadie me impide. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿No te estás dando cuenta que Dios te dio un potencial para que tú lo hagas y tú no lo estás haciendo? ¿Y quién lo está haciendo? Y lo está haciendo una persona que quizás tiene menos capacidades que tú, pero lo hace. El Señor usa lo que tiene en su mano. Ustedes recuerden, hermanos, que cuando tenía que detener a Balaam, hasta un burro él usó. Entonces hay momentos que Dios va a usar lo que está a su mano. Él dice que en una casa grande hay distintos tipos de utensilios. Si unos son para usos viles, otros son para usos honrosos. Y él que está esperando, dice, el que se limpia será usado para usos honrosos. Pero bueno, mientras no se limpia, iba a tener que usar esa persona. ¿Me está entendiendo o no? Entonces, hermanos, hay que desandar, hay que comenzar, hay que hacer algo, hay que moverse. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, escuchaste a esa persona que dice, mire, cuando alguien se va a volver atrás del camino del Señor, lo primero que hace es dejar de servir. Preste atención.
dejar de hacer lo que estaba haciendo, dejar de servir, ¿sí? Entonces, hermanos, y cuando deja de servir, empieza a frenar. Es como ponerle freno. Cuando que vaya usted en su vehículo y comienza a ponerle freno al potencial que Dios le ha dado. Por eso, hermanos, hay que luchar con todo el corazón para no dejar de servir. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y vaya anotando todo lo que pueda siempre, porque la verdad que los felicito a todos los que están respondiendo las preguntas, aunque no son todos, hay algunos que están medio lentos. Trate de responder entre esta semana, responda las preguntas. Romanos capítulo 12, versículo, bueno, yo anoté 28, pero parece que me equivoqué. ¿Cómo? Perdón, Hebreos, sí, gracias. Estaba pensando en otra cosa y ahora sí, gracias Gonzalo. Hay una servilletita de papel ahí si me alcanzan. Está haciendo calor aquí, la verdad que durante el día hizo mucho calor. Me imagino cómo estarán los gorditos si nosotros estamos sufriendo, los flaquitos, ¿no? ¿Cómo estará Mariano que está gordito? Bueno, ahora sí, Hebreos 12, 28, dice la palabra, así que, recibiendo nosotros, Hebreos 12, 28, un reino inconmovible, un reino que no se conmueve, tengamos gratitud. ¿Qué tenemos que tener? Gratitud. Tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿por qué hay gente que no puede servir a Dios o no sirve a Dios? Porque no tiene gratitud, porque no tiene un corazón agradecido. Por eso, ¿cómo se sirve a Dios? ¿Cuál es la motivación para servir a Dios? El corazón agradecido. Y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos, mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? ¿Mediante qué? ¿Cuál es el medio? Un corazón agradecido, ¿sí? Una persona que, voy a decir algo muy fuerte, hermanos, una persona que deja de tener gratitud, deja de servir. Y quien deja de ser agradecido con Dios, entonces no tiene ganas de servir. Pero la persona que entiende que Dios le ha bendecido, que entiende que Dios lo ha transformado, lo ha cambiado, que le ha dado en su economía, en su familia, quién sabe en cuántas áreas, no deja de servir. Y un ministro, la primer trampa que le pone el enemigo a un ministro, porque me lo dijeron en la cara, lo primero que le pone el diablo a un ministro en contra de su padre espiritual, o su apóstol, o su pastor, ¿qué es? En vez de decir, yo tengo que estar agradecido con ese padre espiritual, tengo que estar agradecido con mi pastor, con mi apóstol, tengo que estar agradecido con esta iglesia que me cobijó, que hizo esto y esto por mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que agradecer. ¿Cómo? Sirviendo. ¿Dónde? En esa casa. ¿Ayudándole a quién? A ese padre espiritual. Pero ¿qué hace la persona que no entiende esta palabra, que dice la palabra del Señor? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Claro, yo he recibido un reino, he recibido gobierno. Diga conmigo, recibí gobierno. Hubo un padre espiritual, hubo un pastor, un apóstol. Quizás andabas en cuanto ministerio por ahí y nunca te reconocieron nada. Pero hubo un padre que te reconoció de evangelista, de profeta, de maestro, de pastor, no sé, de ministro de alabanza, diácono, lo que sea. Te reconoció, te dio gobierno. Por eso dice, recibimos un reino. ¿Recibimos qué es reino para usted? Gobierno. ¿Y qué tenemos que hacer? Mediante la gratitud por ese pastor, la gratitud ahí, a esa persona y en esa casa, en esa iglesia, yo tengo que servir. Pero cuando el diablo cambia el corazón de esa persona en soberbia, en orgullo, ¿qué dice esa persona? No.
Yo voy a servir en cualquier lugar. No me interesa la iglesia, no me interesa el pastor, el padre espiritual que un día me reconoció. Yo voy a ir allá donde esos pastores que ni siquiera me conocían o que alguna vez ni siquiera me reconocieron o me hicieron a un lado. Ahí voy a ir a predicar, ahí voy a ir a servir. Qué triste, hermano. ¿Usted está entendiendo lo que dice la palabra? ¿Cómo se sirve, hermanos, al Señor, a una casa y a un padre espiritual? Con un corazón. ¿Sabe qué me dijeron a mí la última vez un par de aquellos que eran hijos espirituales? Cuando nosotros con mi esposa nos sentamos, le dijimos, pero hermanos, nosotros te ayudamos en esto, en aquello. ¿Sabe qué me dijeron? Nosotros también ayudamos en la iglesia, ¿eh? Nosotros también aportamos aliento de vida, ¿eh? O sea que en un momento estamos en igual y casi salimos, casi tuvimos que pagarle, casi salimos endeudados. Casi tuvimos que decirle, les agradecemos porque estuvieron acá y les agradecemos porque ustedes se dejaron reconocer como pastores. Les agradecemos porque ustedes nos permitieron a nosotros, cuando estaban su matrimonio destruido, ir a... Gracias. Les agradecemos que nos dieron la oportunidad de poder servir. No sé, un poco más tenemos que dar vuelta a la torta. Es fuerte lo que le estoy hablando, ¿sí o no? Pero pasa. Yo te estoy hablando con experiencia. Y yo lo miro y digo, qué triste. Hermanos, yo nunca me voy a olvidar de aquellas personas que me ayudaron en el camino para que yo pueda llegar hasta donde yo estoy hoy. ¿Me está entendiendo? Tengo que tener un corazón agradecido. No se sienta triste, hermano, porque acá dice la palabra. ¿Qué dice? Y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole. ¿Con qué? Con temor. ¿Y qué más? Y reverencia. Amén. Hay que respetar a Dios, hermanos, hay que respetar al Padre Espiritual, hay que respetar a la iglesia que nos dio gobierno, que nos abrió las puertas para que nosotros prediquemos, para que seamos conocidos. Alguien me dijo una vez también diciéndole a este ministro, estás equivocándote el camino, estás haciendo. Me dijo, yo ya tengo alas para volar. Y yo dije, ¿y quién será que te ayudó a tener esas alas? El mismo que hoy te está queriendo decir, cuídate. Hermanos, dentro de un ministerio de paternidad, ustedes van a ver que el apóstol Pablo no siempre le decía cosas bonitas a su hijo espiritual Timoteo. No solo le decía, nadie tenga en poco o ninguno tenga en poco tu juventud. No solo le decía, sé que hay fe en ti como estuvo en tu mamá y como estuvo en tu abuela, sino que también le decía, no te olvides de las escrituras, porque ellas te van a hacer, porque ellas son útiles para que tú puedas ser un buen ministro del evangelio. También lo exhortaba. ¿Me está escuchándonos? La persona, cuando usted tiene a alguien que solamente le ve los errores, usted no tiene ganas de obedecer, usted no tiene ganas. Pero cuando usted tiene al frente a alguien que te ayudó, alguien que te reconoció, alguien que vio algo en ti, que te abrió las puertas, no es una persona que no te quiere, es una persona que te está corrigiendo para mal o para bien. Para bien. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir más adelante, pero ¿cómo debemos servir al Señor? El instrumento para servir a Dios, ¿cómo se llama? Diga conmigo, un corazón agradecido. Un corazón agradecido, entonces, gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora, hermanos, estoy haciendo un repasito allí, donde cosas que me quedaron en el camino, y continuamos. Gloria a Dios. Vamos a ver un poquito más. Aquí habíamos quedado. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. Téngame paciencia, porque el Señor siempre toda la semana me está dando nueva palabra, nueva revelación. Yo termino este discipulado y sigo buscando al Señor para que, como oraba Gonzalo, Él me siga revelando cuál es el orden, cuál es la manera que tenemos nosotros para servir al Señor. Lucas 22, 24. Y aquí hay un tema que vamos a tocar ahora, que va a ser muy importante para todos nosotros. Voy a decirles algo, hermanos. Un líder
o un ministro que siempre es un líder del reino no es como un líder secular, alguien de afuera del reino. A ver, para que usted me entienda, un líder del reino no es lo mismo que un maestro, director de escuela, que un intendente, que un gobernador. Escuche bien, porque el Señor marcó una gran diferencia. Lucas 22, 24. Mire que dice, porque si esto pasó con los discípulos, ¿cuánto nos va a pasar muchas veces con nosotros que estamos en este discipulado? Dice, hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa. Qué raro, ¿no? Que se pelearon. ¿Sabe lo que es una disputa o no? Una diferencia entre los apóstoles, los discípulos. Qué trabajo que tiene un padre espiritual. ¿Qué dice usted? Porque a veces los hombres, las mujeres que Dios llamó, también se enojan y también se desconocen por ahí. ¿O no es así? Claro, si ustedes no son así, ¿no? Todos somos mansitos como la paloma, ¿no? Ahora dice, ¿sabe por qué, hermano? Esto es importante, yo se lo tengo que decir. Yo tengo gente que se fue del Ministerio de Aliento de Vida. ¿Sabe por qué? Porque se enojó con otro ministro de la casa. ¿Sí? Se enojó y no, me retiro del ministerio porque no concuerdo con otro ministro. ¿Usted cree que eso está bien? Eso no está bien. Porque esos pastores que pidieron cobertura son pastores que hicieron pacto con un padre. Y los pactos no se rompen así nomás, hermanos, porque Dios demanda. ¿Se acuerdan que les enseñé? Dios demanda, hermanos, cuando una persona hace un pacto y dice que el que irrumpe el pacto, Dios le toma como pecado. ¿Me está entendiendo? Entonces, pero no me voy porque me enojé con fulano de tal. Mire, mi padre espiritual, el apóstol Aníbal, tiene más de 200 pastores bajo cobertura y pastores que él ha enviado. Imagínense si yo me tengo que llevar bien con todos. Yo no me voy a llevar bien con todos o no voy a tener amistad con todos. ¿Me sigue o no? Pero yo me debo a un padre que me reconoció. Por eso, mire que dice, hubo también entre ellos una disputa. Entonces, a veces, hermanos, dentro del ministerio va a haber alguna diferencia. Ojalá no haya. Pero, hermanos, nosotros somos grandes, somos maduros. Y escuche bien lo que le voy a decir porque hay gente que no lo entiende. ¿Sabe qué ministerio es el mayor ministerio que Dios le ha dado a usted y a mí? Según 2 Corintios capítulo 5, verso 18 en adelante. El ministerio de la reconciliación. Un ministro que no puede reconciliarse con otro ministro, que no puede reconciliarse en el matrimonio, que no puede reconciliarse con los hijos, que no puede reconciliarse con su hermano de la congregación. Entonces, estoy hablando de personas que no es que el otro hace toda la vida imposible, sino que el otro está buscando una reconciliación. No, pero yo estoy prepotente, estoy orgulloso, estoy soberbio, ya no quiero hablar. Ustedes ahora agarraron de moda, hermanos, los ministros. No contestan mensajes, no te hablan, disparan, no quieren charlar. Qué triste, hermanos. Acá dice la palabra que entre los apóstoles que hubo una disputa. ¿Qué hubo? ¿Está escuchando o no? ¿Fueron desechados por el Señor por eso? No, porque, hermanos, Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Si Jesús mismo lo dijo. Al enojo Él dice que le pone límites, pero no dice que nadie se va a enojar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Es así o no? Pero Él no dice que nosotros no nos vamos a enojar, pero también dice que tenemos el potencial ¿de qué? De reconciliarnos. Y no necesito, hermanos, salir a correr a otras iglesias. Yo tengo que reconciliarme. Porque voy a ir a otra iglesia con ese mismo espíritu y voy a tener una diferencia con alguien. ¿Y qué voy a hacer? ¿Usted vio esa gente que se anda cambiando de iglesia en iglesia? ¿Quiere saber por qué es? No todo es porque encontraron un techo y no pueden seguir creciendo. En este ministerio nadie encuentra techo para crecer. ¿Es así o no? ¿O hay alguien que pueda decir que en este ministerio no se da lugar a crecimiento? Pero ¿sabe por qué se van? Porque no tienen la capacidad de reconciliarse. ¿Y dónde se van? Se van a otro lugar donde van a llevar ese mismo entendimiento, ese mismo espíritu. Ahora dice, no era lo que quería hablar, pero
pero por ahí es importante decirlo, hermanos. Amén. Entonces dice, hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué es lo que estaban discutiendo? ¿Quién sería qué? El mayor. ¿A dónde sería? Porque dice sería. ¿A dónde? En el reino, ¿sí? En la eternidad. O cuando, se lo voy a poner en claro, cuando Jesús se vaya. Porque Jesús les había hablado en el versículo 14, si usted quiere, venga un poquito más atrás. Jesús le había hablado, dice, cuando era la hora, de ese mismo capítulo, versículo 14, más atrás, antes de que comenzaran a disputarse, Jesús le dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más esta hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué le estaba diciendo? Me estoy yendo. Me estoy yendo. Y habiendo gracia, tomó la copa, bueno, ustedes saben, y el verso 18, yo digo que no beberé más del fruto, no voy a comer más el pan, no beberé más el vino. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí estaba hablando el verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Sí, acá está la mano de quien me entrega. El verso 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Bueno, me estoy yendo. A ver si usted me entiende, hermanos. ¿Me sigue o no? Jesús le reúne en la última cena y ¿qué le dice a sus apóstoles? Muchachos, me estoy yendo. El líder se va. Amén. Me voy. Y cuando llegamos, ahí nomás, el versículo 24 dice, empiezan a pelear. ¿Quién va a quedar en el lugar de Jesús? Empiezan a disputar, parece una niñería, ¿sí o no? Amén, por lugares, por puestos, por quién sería el más importante, quién sería el que más se lo reconoce, el más aplaudido. Amén o no, aleluya. ¿Quién es el más grande? Fíjese, hermanos, si usted tiene su Biblia, hay un título que le pusieron los editores. La grandeza de qué dice, en el servicio. Entonces Jesús, que todo lo sabe, tiene que tener una nivelación y nos va a enseñar lo siguiente a todos. Dice, la disputa era sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué querían ser? Los mayores. ¿Está mal eso o está bien? A ver qué me dice usted. ¿Está mal querer ser el mayor en el reino? ¿O usted quiere ser el menor o el mayor? Piense, no me conteste, piense. Usted que está escuchando allí, usted vino y hace un discipulado, ¿para qué? ¿Para ser el mayor o el menor en el reino? Que piense. Lo vamos a ir contestando de a poco. Entonces, Jesús va a decir, muchachos, vamos a hacer una cosita acá. ¿Qué están discutiendo? Vengan un poquito, siéntense. Pero Él les dijo, verso 25, los reyes de las naciones, y ahí comienza a marcar la diferencia de un liderazgo secular a un liderazgo del reino. ¿Están escuchando los ministros de la casa, los pastores, diáconos, evangelistas, todos nosotros que estamos haciendo este discipulado? Ahí comienza, dice, le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean, se hacen señores de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Los líderes seculares, dice, son llamados bienhechores. ¿Cómo son llamados? Bienhechores. Amén. ¿Qué significa la palabra bienhechores? En el griego es la palabra eurgetes. Euergetes. Así, euergetes. Es medio difícil el griego. Euergetes. Y esa palabra, ¿sabe qué significa? Bienhechor. Era un diploma que se le entregaba a los reyes en aquel tiempo. Un diploma. Acá está el diploma, decía bienhechor, que significaba ha sobrado bien. Ha sobrado el bien. O sea, mejor dicho, la mejor traducción sería obrador de bien.
obrador de bien. ¿Sí? Has hecho bien, has sido un obrador de bien, eres un bienhechor. Y le daban el diploma. También significa título de honor, otorgado por haber servido a su país. Esto se le daba a los reyes. ¿A quién se le daba? Vamos de vuelta ahora. Jesús dice: los reyes de las naciones, todo lo que sea gobierno secular, y los que ellas tienen autoridad son llamados, o se le da el título de ¿qué? De bienhechores. Versículo 26. Mire qué dice: mas no así ustedes. ¿Vio? Que le dije que no es lo mismo acá. No así ustedes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a esos gobernantes se le da ese título que afirma que ellos dieron todo tipo de bienes a la gente. Ustedes, yo quiero que sin ánimo de meterme con algún tipo de partido político, ¿ustedes creen que los gobiernos se han preocupado siempre para darle lo mejor al pueblo o para enriquecerse ellos? ¿O para estar en ese lugar, para ser ellos, ¿sí?, apoderarse de ese puesto para su propio provecho? ¿Es así o no es así? De cualquier partido político. No me diga que no, porque es así. Usted revise un poquito, no sea fanático, y se va a dar cuenta que todos los gobiernos, la mayoría, han actuado así. Algunos casos exceptuales, pero si Jesús dice, yo le creo. Ahora dice, mas dice la palabra, no así vosotros. En otra traducción dice, pero ustedes no son así. Esto me impactó. Usted que está en su casa y usted que está acá, diga, yo no soy así. ¿Cómo no soy así? ¿Cómo no soy? Lo que yo no soy es lo siguiente, que a mí me dan un título y me quedo con el título, pero la verdad no soy un servidor. O sea, tengo el título de apóstol, tengo el título de evangelista, tengo el título de maestro, tengo el título de pastor, tengo el título de profeta, tengo el título de diácono, tengo el título de anciano, pero la hora de servir, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está? No sé dónde está ahora. No sé dónde están. Ahora tenemos campaña el fin de semana. ¿Quién es el que tiene que estar? En todo momento. Los que tienen el título de bienhechores, los que tienen gobierno, tienen que estar. No, yo tengo el título. Que lo hagan los otros que no tienen un reconocimiento. No funciona así. ¿Me estoy metiendo el dedo en la llaga, sí o no? ¿Es así o no? Me estoy metiendo el dedo en la llaga. Pero no se enoje conmigo. La palabra, yo estoy explicando una palabra. Y Jesús dijo, ustedes no son así. Usted tiene que convencerse. Yo quiero que usted en su casa cierre sus ojos un momentito y los que están acá y miren para adentro y digan, yo no soy así. O si usted quiere, anímese y diga, no seré más así. También sirve. No seré más no seré tan así. Diga algo, haga algo que lo desafíe en esta noche. Entonces dice, si no, ahora va a lo contrario, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven. ¿Cómo es eso? Si no sea el mayor entre ustedes, está hablando al liderazgo cristiano, a los ministros, a los discípulos, sea el mayor como el más joven. A ver, ¿cómo le explicamos esto? ¿Quiere que lo expliquemos o quiere que lo dejemos así nomás? A ver los que están acá, o ya están cansados. Hermanos, el hijo menor. A ver, usted no sé qué hijo era cuando era chico, porque ahora casi no hay muchos hijos en la familia, o 2 o máximo 3, pero antes había de a 5, de a 8 o no.
Ahora yo quiero que usted me acompañe a Primera de Samuel. Primera de Samuel, versículo 16. Mientras usted busca, pregunto en tu casa, ¿quién era el que hacía los mandados? ¿El hijo mayor o el hijo menor? ¿Para qué usted pone el hijo menor? Para que haga los mandados. ¿Es así o no? ¿Está entendiendo qué significa servir o no? ¿Quieren ser mayor? Háganse como en la casa. ¿Ustedes se acuerdan quién es el que era el de los mandados? El menor. Está sencillo la cosa, ¿sí o no? Amén. Pero a veces falta luz y el Señor nos está ayudando. Esto es servicio, hermanos. Esto es servicio. Mire que dice 1 Samuel 16:16. ¿Quiere ver un hijo menor en acción? ¿Quiere ver a alguien que fue ungido y fue el rey de Israel? ¿Quiere saber por qué? Mire el corazón conforme al corazón de Dios que tenía este muchacho, David. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno. Perdón. 1 Samuel 16:10. Yo me estoy equivocando, estoy apresurado. Aquí, el 10, dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos. ¿Cuántos tenía? 7, ¿verdad? Ahí había una, como dicen algunos por ahí, una cachilada, ¿no? No se dice así, no se compara con aves ni con animales a la gente, pero había muchos hijos, ¿verdad? Para que usted me entienda. Ahora, 7 hijos. Hizo pasar Isaías a los 7 hijos suyos delante de Samuel. ¿A qué fue Samuel? ¿A qué fue? A ungir al próximo servidor. ¿Ahora va entendiendo? Los reyes de la tierra, ¿qué hacen? Son señores, y se le da el diploma de bien. Cuando Jesús dice: yo voy a buscar a alguien que va a ser el próximo rey, mejor que Saúl, conforme a mi corazón, ¿a quién fue a buscar? A un servidor. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Mire que dice: pasaron los 7 hijos y dice, Samuel le dice al papá de Isaí: Dios no ha elegido a ninguno de estos. Pregúnteme por qué, bien fuerte, diga, ¿por qué? Porque ellos no tenían el corazón de servidor que tenía David. Ahora dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: ¿queda aún quién? ¿El del medio? ¿El mayor? ¿Quién queda? 1 Samuel 16:11. Queda el menor. ¿Quién quedaba? ¿Y qué hacía el menor? Era el que más que servía. ¿Y qué estaba haciendo? Cuidando. Claro, el menor es el que estaba afuera, le agarraba la helada, le agarraba el calor, el sol, allá afuera. Los otros en la casa, tranquilos. Pero el menor, el servidor, queda ese que apacienta las ovejas. O sea, ¿cuándo servía David? ¿A qué hora servía David? A ver, dígame usted, si conoce la actividad de un pastor, ¿a qué hora servía David? El servicio para David no era una tarea esporádica, era un estilo de vida. Así, un estilo de vida. Y Dios puso sus ojos en un servidor. Entonces dijo Samuel a Isaí: envía por él. Que me encanta esta palabra. Hermanos, cuando Dios va a enviar a alguien a llamar para promocionarlo, va a buscar a alguien que está sirviendo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que para que se reconozca un ministro sea puesto a prueba primero. O sea, primero que sirva. Mirá que esté sirviendo y luego lo vas a reconocer. Así que dice la palabra: ve a llamarlo. Entonces, hermanos, en esta casa, en este ministerio, ¿a quién se va a reconocer? ¿A alguien que está dispuesto a qué? A servir, pero servir de verdad.
Servir de verdad. ¿Y cómo se sirve de verdad? Cuando el mayor se hace como el menor. ¿Y por qué dice eso? Porque los menores, ¿qué hacen? Están trabajando. A mí me encanta cuando veo a los ministros de esta casa, pastores, evangelistas, que por ahí hacen tareas que son las tareas muy sencillas, como, qué sé yo, por ahí poner el alfolí, no sé, pasar una escoba, no sé, cualquier tarea, arreglar algo en la casa, porque eso no tenemos que perderlo, pero no por agradarle al apóstol Víctor, no tenemos que perderlo, porque si perdemos eso, tengo que decirte algo, se nos está yendo la unción como agua entre los dedos, porque la unción siempre se mantiene sirviendo. Y sirviendo es cuando se desarrolla nuestro potencial. Amén. Hermanos, en mi oficina han pasado gente de todos colores, hombres, mujeres, viejo, anciano, rico, pobre, endemoniado, todos. Nunca se negó la administración a nadie. Amén. Entonces, hermanos, esto es servir. Entonces dijo: envía por él. Yo creo y quiero profetizarte en esta noche, tú que estás en tu casa, hermano ministro o hermano laico, sirve, porque no pasará mucho tiempo en que Dios te mandará a llamar. Él te va a mandar a llamar y va a decir al pastor: quiero que me consagres a fulano, porque he visto su corazón y he visto sus obras de servicio. Amén. Y la otra cara de la moneda, el que ya tiene un reconocimiento, no aparece, no sirve, no ayuda a nada en la casa, que Dios se encargue. Y si me está escuchando alguien con ese corazón dentro de esta casa, hoy hay una oportunidad, porque esta palabra no es para condenación, es para reflexión. No, yo también. Porque tú te acuerdas por qué el Señor te mandó a buscar. Porque cuando tú no eras un reconocido, una reconocida, tú hacías muchas obras de servicio. Y el Señor te promocionó a otro nivel. Pero ¿qué pasó después? Perdiste ese potencial. Amén. Entonces dice, me encanta esta palabra. Y ya termino, hermanos, deme 5 minutos más. Escuche. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga. Impresionante. Una persona que sirve a Dios, una persona que sirve como el menor en la casa de una familia, el chico de los mandados, para que usted entienda. ¿Me escucha? Esa es la persona que hace que la fiesta espiritual en una iglesia inicie. La fiesta no inició con los otros 7 mayores que tenían el título de bienhechores. La fiesta no iba a comenzar. No sé si usted quiere que le explique lo que es la fiesta. El mover de Dios, el ungimiento, el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, esos hermanos que vienen, que limpian el templo, esos hermanos que sirven, que bajan, que dejan su tiempo, su esfuerzo. Eso están haciendo bajar la unción. No solamente orando baja la unción. No empezaremos, no nos sentaremos a la mesa y no va a haber unción para nadie hasta que no venga aquel que entendió algo que los otros no entendieron. Que si queremos ser grandes en el reino, el mayor será como ¿qué? Y envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, la fiesta comenzó. Ahí entró mi servidor. Aleluya. Póngase de pie en este lugar, usted que está en su casa. Aleluya. Gloria a Dios. Adora un momento al Señor. Aleluya. Samuel, levántate delante del que está entrando ahí, porque ese muchacho
entendió lo que es servicio. Levántate, porque ahora sí llegó el momento de la fiesta. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Qué impresionante. En medio de sus hermanos. ¿Por qué dice esto? En medio de aquellos que no tenían el entendimiento, ahí nomás, que no tenían el entendimiento de servicio como él lo tenía. Mire, los otros eran, y sin ánimo de menospreciar a los otros 7 hijos, pero eran hombres grandotes, hombres de chapa, hombres que de no sé qué cuántos reconocimientos, pero Dios estaba con aquel que era el menor. Dios estaba con David. Y entonces le dice: úngelo en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire, el Espíritu Santo viene sobre hombres y mujeres que tengan un corazón de servicio. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, la otra semana vamos a seguir hablando del servicio, pero yo quiero desafiarles a ustedes a ver en la palabra de Dios a cuántos hombres Dios y mujeres Dios levantó cuando los vio sirviendo. Y quizás sea una de las preguntas que le voy a hacer para que usted conteste. ¿A cuántos hombres Dios los vio sirviendo y luego los ungió y los levantó? Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted que está sirviendo, usted que está dando todo su tiempo. Yo sé que hay muchos que muchas veces llegan cansadas a sus casas por haber servido al Señor y a la iglesia, por haber dejado su tiempo. Aleluya. Y están allí entre su trabajo secular y la obra del Señor, y están cansados, muchas veces se acuestan y se desploman en la cama porque sirvieron. Quizás sirvieron a los niños, sirvieron dándole una merienda, sirvieron a las damas, sirvieron. ¿A dónde? ¿Dónde serviste? ¿Cuándo fue la última vez? Por favor, cierra tus ojos y ora. ¿Cuándo fue la última vez que te acuerdas que has servido? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste bendecido, feliz? Cuando quizás hiciste una torta para llevar ahí donde se reúnen los ministros, y mientras la hacías, tu corazón se llenaba de gozo porque ibas a servir, aleluya, a Dios y a los que Dios más ama, que son sus hijos. Alabados al nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Que Dios bendiga a aquellos que limpian los templos, que limpian los baños, los que hacen la escenografía, los que ponen las luces en la campaña, los que trabajan en beneficios. Que Dios te bendiga en esta noche. Oh, Rabakima Labasaya. Hermanos, ¿sabe por qué Dios un día me promocionó? Porque yo servía a Dios. Yo servía, trabajaba en un programa de radio vendiendo pan, pagaba el espacio de esa radio. Me decían, mis padres mismos me decían: qué vergüenza que mi hijo tenga que vender pan para no sé para qué, para la iglesia, y a mí no me importaba, pero yo podía servir. Aleluya. Y empezamos en una colonia, en un rancho, hermanos, a unos 12 kilómetros de Hermoso Campo. Allí servíamos en la oscuridad, leíamos la Biblia con la linterna, tocábamos la guitarra, el acordeón, y ahí predicábamos la palabra del Señor. Hermanos, en un lugar humilde, no teníamos ni silla, pero teníamos deseo de servir. Usted, cuando tiene el deseo de servir y sirve de la manera que Dios le pueda ayudar, hermanos míos, y la manera que usted pueda abrirse camino para servir, tarde o temprano el Señor te va a enviar por ti. Vayan a buscar a aquel que está sirviendo en la casa, porque la fiesta no va a comenzar hasta que Él venga. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Hable con el Señor en su corazón. Aleluya. ¿Por qué, apóstol, me siento vacío? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué no tengo ese fuego de Dios que tienen los que sirven? Y claro, exactamente por eso, porque no está sirviendo. Pero activa ese corazón de siervo, activa ese corazón de sierva, y va a ver que todo va a cambiar. Alabado sea el nombre de Jesús. Mientras oramos, vamos a tomar una ofrenda también, como lo hacemos por cada discipulado. Hágalo con fe, usted allí. Luego le vamos a poner, como siempre, para que usted pueda sembrar voluntariamente, hermanos. Oramos. Amado Padre, bendecimos, Señor mío, aquellos que están